Estimadas alumnas y estimados alumnos de los grupos 3M1, 3M2 y 3M3 de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, vamos a darles un último video y además les vamos a mandar videos complementarios para esta tercera evaluación. Y vamos a hablar precisamente de la historia de las doctrinas económicas, únicamente basándonos en cómo empezó la ciencia económica a través de los filósofos griegos, que son los más importantes en este aspecto, que hablamos de la antigüedad. Hay muchos filósofos en la antigüedad, pero con respecto a la economía vamos a hablar nada más de tres filósofos. Vamos a hablar de dos de ellos fueron discípulos de Sócrates, y el tercero fue discípulo del segundo que voy a nombrar, de Platón, Aristóteles. Entonces estos son a los que me refiero. Los filósofos son primero Jenofonte, después Platón y Aristóteles, quienes hablan de la economía principalmente que se llevó en el modo de producción esclavista. Hay otros pensadores de la teoría económica llamados los escolásticos, pero su teoría es un poco una apología, una repetición de lo que dijeron los griegos. El modo de producción esclavista es el donde se desarrollan estos personajes de los que les hablo, y este modo de producción se basa principalmente en la producción natural, que es principalmente lo que provee la madre naturaleza, la madre tierra, esta producción natural, y en donde también se tocan aspectos como lo que es el comercio, el mercantilismo, y lo que es la función del dinero, la circulación del dinero, y aspectos en donde también de lo que es la acumulación de capital tiene sus inicios en esa época. En esa época que ya habíamos comentado, se inventó el dinero, una mercancía intermedia que fue precisamente el oro y la plata. La moneda en ese aspecto. Y entonces fue habiendo un desarrollo importante de lo que son los mercaderes, los comerciantes, y los llamados usureros, que ahora son los banqueros, y los comerciantes, los mercaderes, que ahora pues son principalmente los empresarios que fueron acumulando grandes riquezas de capital. Entonces vamos a hablar precisamente de estos personajes. Los personajes que hay de los escolásticos es San Agustín y Santo Tomás, pero vuelvo a comentar, no los vamos a mencionar porque además no hay mucho tiempo para esto. El estudiar, el hablar de la historia de las doctrinas económicas
es todo un tratado de filosofía y de economía. Entonces es un poco complicado, más que complicado, porque aquí tratamos de hacerlo lo más fácil, lo más sencillo que se pueda, más que complicado, pues muy extenso para poder abarcar todo lo que hicieron estos personajes en la antigüedad. Entonces está basado principalmente en lo que hubo, el desarrollo del, del esclavismo, de la parte de los esclavos. Se llamaban haciendas esclavistas, estas que se formaron después de haberse eh, eliminado, haberse desintegrado el modo de producción del comunal primitivo, y que surge este modo de producción esclavista, y que tienes una secuencia de lo que se habla, de lo que hablamos, del hombre como productor, el hombre que se desprende del reino animal a través del trabajo, y que tiene toda una serie de cuestiones históricas. Hablamos de lo que es la economía política que es historia de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, cómo se fue dando a través de las diferentes actividades, del desarrollo de las diferentes actividades del hombre, cómo se fue dando, cómo fue apareciendo la economía. También esta ciencia económica marxista-leninista, entonces consta de dos partes. Por un lado, la economía política, y por el otro, la historia de las doctrinas económicas. Y cómo, en qué se basa la historia de las doctrinas económicas. Estamos hablando parte de lo que es la supraestructura, cómo surge el Estado, cómo surgen las concepciones ideológicas, filosóficas, económicas, jurídicas, basados en las fuerzas productivas, que es el modo de producción, y las relaciones de producción, cómo van cambiando estas en el tiempo, y por qué el pensamiento de tal forma de estos personajes, que están basados principalmente, son siglos antes de nuestra era, y que ya habían desarrollado estos aspectos de la economía. Este sistema esclavista, pues filósofos que están en Grecia y Roma, que los romanos fueron más bien como un imperio que llevó a la práctica todas estas ideas de los griegos, y que estos griegos también recogieron de los egipcios, porque el esclavismo tiene una antigüedad de muchos siglos antes de nuestra era. Tenemos que hacer la precisión de que cuando hablemos de estos personajes que son antes de nuestra era, los años vienen en forma descendente. Cuando hablamos de antes de nuestra era o antes de Cristo, los años son en forma decreciente, ¿sí? Del mayor al menor. Cuando hablamos ya de nuestra era, son en forma creciente, van desde el siglo I hasta el siglo XXI en el que estamos. Entonces son en forma ascendente los años ya de nuestra era, y los años que hablamos antes de nuestra era son en forma descendente. Vienen en forma descendente para que se puedan ubicar, y veamos entonces, repito, Jenofonte y Platón fueron alumnos de Sócrates. Aristóteles fue alumno de Platón.
Y entonces hablemos de algunas cuestiones que son importantes, sobre todo qué utilizaron ellos, y hablar de lo que es la teoría del valor, trabajo que después desarrolló Marx, esta teoría del valor trabajo, que nos habla de dos tipos de valores, de valor. Por un lado nos habla ya en su teoría de lo que es el valor de uso, y por el otro nos habla del valor de cambio. Y vamos a ver históricamente este pensamiento, cómo se da esta cuestión del valor de uso y el valor de cambio. Ya cuando hablamos, anteriormente cuando hablamos de la economía, hasta pusimos un ejemplo de cómo se dio cuando apareció el dinero, de esta situación. El valor de uso lo da, por ejemplo, principalmente, y este valor de uso, este valor de cambio, lo estudiaron muy poco o casi nada los griegos. Entonces todo se basaba en lo que es el valor de uso. ¿Qué es ese valor de uso? Pues es precisamente que se producía ahí, la economía de mercado se establece hasta que se desarrolla el capitalismo, hasta que surge la mercancía, pero producida para el mercado, para el cambio. Ahí ya va a surgir lo que es el valor de cambio. Mientras toda la producción en Grecia, esta producción en Grecia y Roma era una producción de consumo. No se había producido naturalmente, no se producía naturalmente para el cambio, para la venta, sino se producía para satisfacer las necesidades de aquellos lugares de hace mucho tiempo. Para eso se produce. Entonces únicamente desarrollaron lo que es el valor de uso. ¿Y qué es ese valor de uso? Pues es la utilidad. Se producía la utilidad que tienen las cosas. Múltiples usos. Hay múltiples usos. Una casa pues, es para habitar, unas sandalias son para calzar, el vestido es para vestirse propiamente, los instrumentos de trabajo son para utilizarlos en producir más bienes en ese aspecto. Entonces, el valor de uso es la utilidad que tienen las cosas y que son múltiples esta utilidad. No había todavía lo que es el valor de cambio porque no se producía
para el cambio. Entonces, este aspecto lo tenemos que tener bien presente en lo que es la historia de las doctrinas económicas. Los pensadores de los que hablamos solo hablaban del valor de uso. Otras características de las que hablan y que vamos a ir mencionando es propiamente lo que es, aparte de estos dos valores, este valor de cambio que solamente va a ser este valor de cambio, pues es propiamente este valor de cambio lo que es el valor del bien. El valor del bien o el valor de la mercancía. ¿Cuál es el valor que tiene? Aquí, esto le va a interesar ya al capitalista, porque en ese valor va a obtener lo que se llama, en ese valor de cambio va a obtener un beneficio, un lucro. ¿Sí? En el valor de cambio va a estar representado y sencillamente ahorita hablamos, hay unos costos más un beneficio. Este beneficio pues es exagerado y además es exagerado en cuanto que actualmente hablamos de grandes empresas capitalistas nacionales y extranjeras. No se habla de empresas pequeñas, empresas micro, empresas familiares, sino se habla de grandes empresas donde tienen una explotación bárbara de los trabajadores. En este aspecto, este beneficio es la plusvalía que es el tiempo de trabajo no pagado al trabajador, al productor original, y que es, como en este país, pues de México y en toda Latinoamérica, tenemos esa situación de que es una explotación bárbara la que se lleva en toda Latinoamérica, en donde hay una serie de familias en extrema pobreza, en donde hay niños en la calle que no tienen para comer, trabajadores que apenas tienen para subsistir, les pagan para subsistir y que los explotan trabajando, y los grandes beneficios son para los hombres capitalistas que pueden viajar por todo el mundo, que pueden pues comprar su whisky, que pueden comprar todo lo que quieren ellos con esa explotación que hacen de los recursos en los distintos países. Entonces, este valor de cambio, pero entra ya en lo que es el capitalismo, pero se va a originar desde el modo de producción esclavista. En este aspecto, recuérdense lo que hablábamos en las clases pasadas, en donde hablamos de lo que es una reproducción simple o una circulación simple de mercancías, la circulación simple
representada de dos formas, esta circulación simple, de dos formas. Una es a través del trueque, cuando todavía no existía el dinero, mercancía por mercancía. El trueque. Y la otra es la circulación simple de las mercancías, donde hablamos de mercancía, dinero, mercancía. Esta mercancía, dinero, mercancía, la empleaban los mismos artesanos, los mismos productores libres, campesinos libres, en donde iban al mercado, vendían sus productos y en el mismo mercado compraban lo que necesitaban. Entonces esa es una por los artesanos. Esto lo hacían los artesanos libres. Esta es la circulación simple de mercancías, pero vino lo que es la circulación para el capital, para la transformación de capital, para la acumulación de capital. Aquí no hay ninguna acumulación de capital, únicamente es la rotación. El dinero sirve únicamente para la circulación de las mercancías. Y en el otro que desarrollamos y que lo hablamos principalmente de Aristóteles, es la siguiente. Esta que es la acumulación de capital o la reproducción de capital, que es dinero, mercancía, dinero incrementado. Este es sin fin de lucro y esta ya es con fin de lucro. El comerciante compra barato y vende caro. Aquí obtiene un lucro. A ver, pusimos un ejemplo también de lo que era dos personajes que inventamos, uno que iba al teatro a comprar unos boletos y otro que se pasaba la acera para revender esos boletos de teatro y obtener un capital. Esa es la diferencia. Entonces, ese ejemplo que pusimos, ese es válido aquí, y aquí es obvio que no lo hacían los artesanos y los campesinos libres, sino eran estos ya eran los mercaderes. Esta parte de ir a los mercados con dinero, y aquí sí va a dar, es la acumulación. Esta parte es la acumulación de capital. Esta es la simple circulación del dinero, de la moneda. Y aquí el dinero sirve para ir acumulando. Esas son las formas que nos están representando. Entonces voy a poner aquí, son tres los filósofos, ya hablamos de que hablan de la teoría del valor,
entendiéndose qué es el valor de uso y qué es el valor de cambio. Y aunque lo vamos a comentar también, vamos a decir que este valor, decíamos valor uso por la utilidad, y este valor de cambio por el trabajo social materializado en los bienes o mercancías. Y en este hablamos de todo lo que partimos de la teoría de la economía política, y aquí está en la teoría de las doctrinas económicas, que es cómo se vino dividiendo el trabajo en trabajo necesario y en trabajo excedente. Con el trabajo necesario, el trabajador desquita, ya con el trabajo necesario, desquita lo que le están pagando, su sueldo, pero no solamente produce el trabajo necesario, sino produce un trabajo excedente, un tiempo de trabajo excedente, que es el que se va a apropiar el capitalista, ese trabajo excedente, y que la mercancía se va a medir pues con el trabajo, porque no se mide nada más con los precios. El precio es una forma nada más representativa de una forma de valor, pero no nos está indicando cuál es el valor. Y una de las discusiones principalmente, qué es lo que le da el valor a las cosas. La economía burguesa nos habla que es el principio de la escasez, que es escasez la que le da valor a los bienes, a la mercancía. Es la cuestión esta que hablaba Adam Smith, las fuerzas de la oferta y la demanda, ¿sí? Pues eso no es la representación del valor. La representación del valor es lo medible, para hacerla medibles, conmensurables, los bienes que son heterogéneos, son muy variados, y que aquí, por ejemplo, en macroeconomía, cuando se habla de la Producto Nacional Nominal, y que se multiplican bienes heterogéneos por los precios para hacerlos medibles, pero eso no nos indica qué es, ni el principio de la escasez nos dice por qué ese principio de escasez es lo que le va a dar valor a las cosas. Pero ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la medida de valor? Pues ya lo habíamos dicho y pusimos un ejemplo aquí. Es el tiempo de trabajo socialmente materializado en el bien, el tiempo de trabajo que le destinan
para la producción de ese bien, y que aquí en el capitalismo ya se utiliza. Cuando los griegos hablaron del valor, únicamente hablaban del valor de uso, porque las cosas se utilizaban para su uso, para su utilidad, no para el cambio. Aquí en el capitalismo los bienes se producen para el cambio. Entonces, ¿a quién le interesa eso? Pues al supuesto productor, que es el capitalista, que vemos aquí como en las minas tienen la explotación de nuestros trabajadores, que se han muerto tantos trabajadores en las minas. Esa es una situación bárbara en donde hay concesiones de nuestra madre tierra, de nuestra madre naturaleza, del patrimonio que es del pueblo, y que hay una continuidad de ese neoliberalismo. Ya no hay neoliberalismo. ¿Cómo no? No es porque se diga nada más, no hay neoliberalismo, si son los hechos los que demuestran qué está pasando en este país. Entonces, hay una continuidad, hay un neoliberalismo porque hay una explotación de la madre naturaleza, de la madre tierra. Entonces, este es el que le va a dar valor a las cosas. En este caso, ¿qué es el dinero en este sentido? ¿Qué son los precios en este sentido? El oro mide las formas de capital, ¿sí? Mide el valor de las mercancías. El dinero representa únicamente la forma de valor. ¿Y el precio qué es el precio? Son las proporciones cuantitativas en que la mercancía se cambia por dinero. Proporciones cuantitativas, ¿cuántas partes cuantitativamente de cantidad? Proporciones cuantitativas en que las mercancías se cambian por dinero. Entonces, por consiguiente, ¿qué es el dinero? ¿Y qué son los precios? Los precios, por consiguiente, son la denominación monetaria de la cantidad de trabajo social materializada en las mercancías. Esa es, por consiguiente, los precios. Porque los precios nada más porque se cruzan las líneas de la oferta y la demanda, que se ponen de acuerdo el productor u oferente o el consumidor o demandante en este sentido, se ponen de acuerdo en un precio. Pero ¿cómo surge el precio? ¿Sí? No surge por esa cuestión del principio de la escasez. Lo que le da valor a las cosas es el trabajo. Lo más importante, si no tienen trabajo, pues ¿cómo van a tener un valor de cambio? Y eso es lo que le interesa al capitalista. Esa es la parte que deben de entender qué es el precio en este sentido, y que el precio no es por el principio de la escasez. El valor no se va a dar de los bienes, no se va a dar por el principio de la escasez, sino que se va a dar por el tiempo de trabajo social materializado en las mercancías o bienes. Esa es la forma, y pusimos un ejemplo de ese en ese sentido. Bien, hasta aquí esperemos que quede claro lo que es el valor de uso y el valor de cambio. También para los griegos todos eran valor de uso, todavía no hablaban del valor de cambio, aunque decían, por ejemplo, Aristóteles decía que tenía dos valores
los bienes, el valor de uso y el valor de cambio, pero casi le dio a la situación de encontrar qué era el valor de cambio, pero como él tenía una situación de clase, hablaba, para ellos el esclavo era parte era una cuestión natural. Aquí hablan ellos también de la producción natural, porque hablan sobre la naturaleza, que está basada principalmente en la agricultura. En la madre naturaleza, en la madre tierra, porque todavía no había un desarrollo industrial como lo hay en esta época. En ese aspecto, esa era la producción natural y la producción y la actividad antinatural actividades antinaturales era el comercio y la usura. Estos dos términos que hablamos en clases pasadas, donde hablamos del comercio, la aparición del dinero, mercancía, dinero incrementado, que es el beneficio y de la usura, que es el crédito y lo que obtiene el crédito, un rendimiento o un interés. Estos eran cuestiones antinaturales. Lo natural era esto. Pero toda esta economía está basado en la esclavitud. Está basada en la esclavitud. Entonces, hablan de los valores de uso y no hablan casi del valor de cambio. Esos son los... Entonces, el primer aspecto que se habla de los valores de uso. Y pondré aquí los nombres con las fechas en que estuvieron estos personajes. Genofonte, que fue primero, que es del año 444 al 300. Observan aquí cómo viene de forma descendente y dice antes de nuestra era. En forma descendente viene el conteo de los años en esa época, y forma descendente vienen también los siglos a que corresponden. Viene Platón,
que es del año 427 al año 347 antes de nuestra era. Y viene Aristóteles, que viene del año 384, ya viene en forma descendente al año 322 después de antes de nuestra era. Estos dos discípulos de Sócrates. Y este discípulo de Platón. Otra característica de la que hablaron estos personajes y que también ya se habla en economía como ciencia, en la economía moderna, es de la división de trabajo. En esta división de trabajo, sobre todo este señor Jenofonte, le atribuyen a Adam Smith la división de trabajo en la manufactura, en la empresa, en donde unos cortan el cuero, otros cosen, otros pegan las suelas y los tacones. Esa es la división de trabajo en la manufactura, y de eso habló antes ya Jenofonte. Primero habló Jenofonte de una división del trabajo físico y el trabajo intelectual. Su principal obra de este señor se llamó El Económico. Obra de Jenofonte se llamó El Económico. Esa obra del económico, y habló del trabajo físico y el trabajo intelectual. Les repugnaba a estos señores que eran esclavistas. Ellos justificaban el esclavismo, la esclavitud, porque ellos tenían grandes haciendas esclavistas, y el trabajo se basaba principalmente en la explotación inhumana del hombre
en donde el hombre no era dueño ni de su propia vida, en donde el dueño de la vida del esclavo eran los mismos esclavistas y hasta los podían dar muerte y los consideraban como animales parlantes. Entonces, para ellos el trabajo físico pues, era denigrante para Jenofonte. Entonces el trabajo físico es que hablaba pues los esclavos. Y el trabajo intelectual lo hacían quienes, pues los señores esclavistas. Eran los pensantes. Este Jenofonte participó en distintas jornadas bélicas que le regalaron una hacienda, y de esa hacienda esclavista se metió a estudiar la forma de administración. Entonces ya habíamos hablado que ellos hablaron de lo que era la economía, que era hoy economía, que es administración, de la casa. Pues esta administración de la casa no solamente se concretaba a la parte de la vivienda, sino que se extendía hasta la hacienda y hasta otras ciudades donde tenían más propiedades hacendarias los esclavistas. Entonces, sobre todo hablaron de la forma de cómo administrar sus haciendas esclavistas en ese sentido, y esto lo escribió pues, hizo un tratado, y ahí habló primero de este trabajo, de esta división del trabajo, y también decía y habló del trabajo parecido, al de la manufactura, esa división de trabajo de la manufactura, y decía que aún los esclavos debían de realizar un solo trabajo, porque el realizar, ahí casi todos los esclavos y los artesanos, un artesano, por ejemplo, producía muebles, producía arados, producía una gran cantidad de bienes, y decía, el que abarca muchas cuestiones y que no hace una situación sencilla, no se va a especializar. Entonces, por eso es mejor un solo oficio que tener varios oficios y no ser especialista en ninguno. Entonces, por eso hablaba de esa división de trabajo este señor Jenofonte, y que despreciaba, pues todos despreciaban principalmente ese trabajo físico, y que eso lo tendría que hacer pues los artesanos pobres, y principalmente pues los esclavos. Esa era la situación. Esa es su división de trabajo de este señor, y el libro es el económico, y habló, pues hizo crítica de las dos formas de circulación, ¿sí? La forma que ya habíamos dicho
dinero, mercancía, dinero, una crítica y la forma de mercancía, dinero, mercancía. Y él decía que, por ejemplo, el comercio de trigo, pues como era dentro de la producción natural, pues él la aprobaba, y es así como esto era antinatural y esta era la forma natural, que después también los escolásticos siguieron y que hablaron también del- de la cuestión esta del precio justo, porque también, como hemos comentado, la Iglesia Católica tuvo el monopolio de la educación, y pues ahí estudiaron muchos personajes del clero, y hicieron sus escuelas, tenían la educación y siguieron con las ideas de estos señores, pero fueron apologistas. Esta es la forma de que cómo concibe las cosas, y su obra es el económico, este señor Jenofonte. Pasamos a hablar de este señor Platón. Su obra de Platón es principalmente llamada La República. Que ya hemos comentado que esa república se divide en dos palabras, en dos raíces, son latinas, es del latín, lo que dice res, que es igual a cosa, y pública, que es igual a populus, igual a pueblo. Acuérdense, la república, y cuando hablamos también de la república, cómo se pasó de la monarquía a la república, hablamos que la república consta de tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En el poder legislativo se supone que está representado por el pueblo, y que el poder del pueblo en la república es un poder que el pueblo delega a sus representantes, pero transitoriamente, mientras les dura el cargo que tienen, que han sido electos. ¿Sí? Es una delegación de poder transitorio. Entonces el poder radica en el pueblo, y por eso ya se hablaba de la república, y en eso habló este señor Platón. Y en la república este señor Platón habló de una república donde él hablaba de una propiedad pública, y decía que el mal de las cosas en la propiedad
propiedad privada. Él decía que el mal estaba en que la propiedad fuera privada. Entonces, él decía que en la República debería ser común la propiedad las mujeres y los niños deberían ser comunes al Estado. Esta situación de lo que decía Platón, los economistas burgueses decían que tenía ideas comunistas Platón, porque hablaba de que en contra de la propiedad privada y que la propiedad para él, el ideal de su república debía ser una propiedad, la propiedad de las mujeres y los niños debían ser comunes al Estado, por eso decían que tenía ideas comunistas, pero era un representante de la nobleza aristocrática, estaba en el modo de producción esclavista y obvio que pues en el comunismo ya no hay esclavos, es una total contradicción esto de que era que tenía ideas comunistas Platón, eso es completamente ilógico, eso es lo que él consideraba en ese aspecto. Y en cuanto a su división de trabajo, hablaba que los dirigentes deberían ser de la economía, de las haciendas esclavistas, los dirigentes deberían ser los filósofos, la gente preparada, la gente intelectual. El ejército debería formarse la guardia que servía de defensa de los estados, ciudades o el estado-ciudad. Y la parte ejecutora, física, eran los artesanos. Eso era para los artesanos, no para los esclavistas, para los intelectuales. Los artesanos era para ellos, y para los pequeños comerciantes. En su visión
división de trabajo en estamentos. Estamentos. Así deberían de estar divididos, y los esclavos no formaban parte de ningún estamento. Decía así como el otro señor de Jenofonte, que los esclavos no tenían derecho a vivir a las ciudades, y tampoco los extranjeros, que eso era para los griegos y hombres libres en ese sentido. Eso era el vivir en las ciudades. Ese era más o menos su pensamiento de y también criticaba la cuestión antinatural la forma de los mercaderes, que era una clase que se estaba desarrollando y que llegaron a entrar en contradicciones ya hasta la última parte de la segunda etapa y sobre todo en la tercera etapa del feudalismo con los señores feudales, los comerciantes. Pero esta era su división de trabajo. Y después viene este señor, que es el filósofo más destacado en todas las ciencias, y que es Aristóteles. Ese señor Aristóteles, su obra se llamó La Política. Esta obra de la política, precisamente vamos a hablar de dónde viene, cómo se considera, antes de hablar de esto de Aristóteles, ya que de que su obra es La Política. Es la política. Hablemos de dónde viene esa palabra política. Viene de como el desarrollo de las ciudades-estados, viene de polis. Viene de polis, ciudades, estados. Y esta polis se convierte después en la palabra para hablar de las ciudades-estados. Se habla de polis, y después esta palabra pasa a formar lo que se llama política. Y aquí la política es igual a la doctrina económica el estudio de la producción natural
de las haciendas. Todo esto viene interrelacionado. Esto es, polis son las ciudades-estados que se convierte en la palabra política, y la política es la de doctrina económica, que es el estudio de la producción natural de las haciendas, basadas en la esclavitud. Todos consideraban como natural la esclavitud. Incluso Aristóteles hablaba de esa situación de la esclavitud, hablaba de las de la división de trabajo y cómo los esclavos pues ya nacen esclavos, decía él, y también sus cuerpos son muy fuertes. Los esclavos nacen para hacer el trabajo rudo. Entonces pues en los lugares, las regiones en donde estaban estos señores bárbaros, los bárbaros, los consideraba como viveros para obtener así esclavos cuando se necesitaba en ese aspecto. Entonces decía, mientras que los griegos son personas que van completamente erguidas y pues no tienen esos cuerpos tan musculosos como lo tienen estos señores bárbaros, y que ya nacen para eso. Y lo hacía como una cuestión natural, y que la división entre las abejas, que unas producen la miel, que otras la recolectan, y que otras forman el panal, y que una serie de cuestiones en donde se basan para dar explicaciones ahí de su tiempo, porque eso era lo que se establecía en el desarrollo de su economía en ese tiempo. Y aunque él era uno de los grandes hombres pensadores, precisamente porque ya hemos comentado, el trabajo de los esclavos los eximió del trabajo físico y se dedicaron al desarrollo de las ciencias. Fueron grandes hombres en ese aspecto que lograron un desarrollo, más señor Aristóteles. Pero ese era su pensamiento de Aristóteles. Y Aristóteles aquí también decía que en la división de trabajo, pues obvio que los que tenían que hacer el trabajo físico, pues son los esclavos. Para eso están los esclavos. Y es una situación que en este momento nos parece a nosotros una cuestión totalmente ilógica, pero ya vemos aquí cómo las relaciones de producción, las fuerzas productivas, en ese momento su desarrollo era ese, y descansaba sobre esa producción esclavista. Entonces ellos lo veían como una cosa natural, esta esclavitud, esta explotación del hombre por el hombre. Y una de las cuestiones importantes de Aristóteles es que establece una diferencia
en lo que es economía, que es la administración de las haciendas esclavistas, ¿sí? La economía, la producción natural, y entre la crema y la crema crematística. La economía se refiere entonces a lo que es la producción, sobre todo basado siempre en lo que es la agricultura, la madre tierra basada en la esclavitud, y la crematística aquí hablamos de la circulación mercantil la circulación de mercancías. Ya lo habíamos dicho, la circulación de mercancías, primero con el trueque, mercancía por mercancía, y después con la aparición del dinero, que es mercancía, dinero, mercancía. Esto era lo que ellos consideraba Aristóteles es la economía, la crematística. Pues aquí la crematística ya habla de lo que es esta relación dinero, mercancía, dinero incrementado, esto es dinero incrementado, que es igual al pago que se hace por la mercancía más la ganancia, el lucro. Esa era una crítica, y también esta que tampoco, no la pudo desarrollar completamente esta, porque se basaba principalmente en la circulación monetaria, esta que es dinero incrementado, que es igual a la usura. Este es la reproducción del capital, y esta es en sus dos formas, en su forma de comercio y en su forma usuraria. Son las dos formas, y esa era la clematista, y habló en sus libros
las contradicciones que había entre esta y esta. Es una contradicción. Esta es una contradicción de esta relación. Ya hablaba de las contradicciones en la lucha de contrarios. En este aspecto, Aristóteles, él desarrolló, Aristóteles fue un crítico de su maestro Platón, completamente. Y aquí, para que se entienda esta cuestión de la crematística y de lo que es la economía, vamos a poner el ejemplo que pusimos la vez pasada. De cómo se da, cómo se representa el valor de las mercancías. Habíamos puesto que una oveja nos representan 9 días de trabajo. Un puchero, que es una especie de vasija de barro, representa 4.5, la mitad días de trabajo. Un hacha de piedra representa también 9 días de trabajo. 50 kilogramos de trigo representa también 9 días de trabajo. Una piel representa 3 días de trabajo. Entonces decíamos que una oveja se puede cambiar por
por 2 pucheros. Dos por 4.5 nos va a dar 9. Se va a cambiar por una H porque los dos son de 9 días de trabajo. Se va a cambiar por 50 kilogramos de trigo. Y se va a cambiar por 3 por una por 3 pieles porque tiene 3 días de trabajo. 3 por 3, 9 por 3 pieles. Ahora todas estas se van a representar por el dinero. Entonces, dos pucheros de barro, en este caso, 2 pucheros de barro, van a ser igual a 2 onzas de oro. Va a ser igual una oveja también. Va a ser igual a 2 onzas de oro. 3 pieles igual a 2 onzas y 30 kilos de kilo aquí son 50 kilogramos de kilo. kilogramos son 2 onzas de oro. Entonces aquí decimos, precisamente por eso, decimos, déjenme recordarme en mis notas, que el oro mide el valor de forma ideal, es la mercancía ideal. El dinero representa únicamente la forma de la mercancía, la forma de valor de la mercancía. El precio son las proporciones cuantitativas en que las mercancías se cambian por dinero. Cuantitativas de cantidad, proporciones cuantitativas. Por consiguiente, el precio es la denominación monetaria de la cantidad del trabajo social materializado en las mercancías. Y esta es la forma en que habla este señor Aristóteles, y que estuvo a punto de descifrar la situación no solamente del valor de uso, sino del valor de cambio. Decía que las cosas tienen 2 valores, valor de uso y valor de cambio. Y empezó diciendo que en ese sentido, ya cuando quiso desarrollar
el valor de cambio pues se quedó únicamente pues en el dinero, dijo, pues lo que vende el valor es el dinero, pero el dinero es una forma representativa nada más, ¿sí? Entonces, pero fue el primero Carlos Marx y todos los marxistas, leninistas, le dan el reconocimiento a Aristóteles, que fue el primero en la historia en acercarse a esta teoría del valor. Y en esto se basa principalmente, esta es la teoría de las doctrinas económicas de estos pensadores griegos. Comento, se pasa a los escolásticos, que no vamos a ver. De los escolásticos se pasa a los mercantilistas, que ya en cierta manera lo vieron en los demás videos, las ideas de los mercantilistas, que era el proteccionismo del Estado, en donde se llegó otra vez a centralizar el poder, donde surgieron las monarquías. Primero en la Edad Media era una descentralización, una serie de feudos, y se llegó a la monarquía de nuevo, a la centralización en España, en Francia, en varios países europeos, y en ese aspecto surge el mercantilismo, y el poder lo tenía un monarca, y él pues se fueron convirtiendo los comerciantes y los usureros ya cuando surge el capitalismo. El capitalismo se basa primero hablamos de un capitalismo comercial, la primera etapa del capitalismo, que se va a desarrollar principalmente con el desarrollo de las relaciones monetario-mercantiles, que ya habíamos hablado, y sobre todo se hace en la época de los mercantilistas, en la época que se descubre América. Supuestamente se descubre porque vinieron a saquear América, aquí los españoles, y en ese aspecto surge el desarrollo del capitalismo comercial. La segunda etapa es el capitalismo industrial, esta es la última etapa. El capitalismo industrial, y que ya venía desde atrás, decimos desde los griegos y romanos, en el esclavismo. El capitalismo comercial, el capitalismo industrial, que da con la revolución, hasta llegar al capitalismo financiero, que es la tercera etapa, con la creación del FMI, Banco Mundial, toda una serie de organismos internacionales en donde el que reparte la situación, el que
lleva a cabo ese desarrollo de los Estados Unidos. Esas son las etapas, y aquí, después del mercantilismo, después de los escolásticos vienen los escolásticos, los mercantilistas, y aparece la economía científica, por un lado, por una parte con los ingleses, y por otro lado con los franceses, estos son economía clásica, inglesa, y estos son los fisiócratas. Fisio, naturaleza, kratas, poder. Estos decían dejar pasar, dejar hacer, y estos con que todo lo iba a resolver la mano invisible, que ya en cierta manera hablamos de ellos. Este es Franz. No me acuerdo cómo se escribe, pero se pronuncia François, no sé, y Quesnay. Este era de los fisiócratas y este era de la economía clásica inglesa, en donde hablaba fue el padre de la economía de mercado y principalmente de la microeconomía. Esas son las partes que faltan de poder hablar en un desarrollo de lo que es de la escuela de las doctrinas económicas. Hay una serie de escuelas, una serie de divisiones de escuelas, pero los más importantes son estos en este sentido, en el sentido económico. Los más relevantes son estos, y hasta llegar a lo que son, esta es la microeconomía, la economía clásica, y nos falta pues la macroeconomía, con John Maynard Keynes. Y Milton Friedman. Bien, hasta aquí le vamos a dejar, y voy a enviarles videos complementarios para que
Si alguna cosa se me escapó de aquí de decirles, lo puedan ustedes ver en esos videos, y para que ya tengan pues la forma de poder realizar su siguiente examen, que es la evaluación del tercer parcial. Y hasta aquí llegamos. Pues mi más grande agradecimiento a todas mis alumnas y a todos mis alumnos. Es todo lo que les comento hasta ahora.